Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y el tema a tratar a continuación es acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a contexto. Lo primero que tenemos que saber es que al Espíritu Santo se manifestó de distintas formas a, a algunas personas en el antiguo Israel. En la historia de los patriarcas, de los reyes y de los profetas, se manifestó de diferentes maneras, pero era el mismo espíritu. Y dependiendo de la versión de la Biblia que tú tengas, vas a encontrarlo como espíritu de Yahweh, espíritu de Jehová o espíritu del Señor. Y para contextualizar a profundidad, vamos a entender de que nosotros sabemos de que el Espíritu Santo es Dios. Y por tanto, ya nosotros vimos acá y tenemos en las redes, en YouTube y en Facebook, tenemos una serie de 5 partes acerca de entendiendo la Trinidad. Un estudio bastante profundo. Pero ya esto no entra allí porque es un estudio, un mensaje diferente. ¿Listo? Vamos a ver en qué partes y en qué situaciones el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento. Sabemos que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo se manifestó en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento se manifestó y en el Nuevo Testamento se manifestó. Ya vimos un estudio acerca del ángel de Jehová. Así se le llamaba a Jesús en el Antiguo Testamento. Era una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y vemos que a él también se le llamaba Dios. Y por otro lado, él también es la palabra. Y por otro lado, el Espíritu Santo también se manifestó. En Génesis 1, versículo 2, vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En la Biblia, toda la Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De las 3 personas nos habla. Tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento los podemos hallar. Podemos ver cómo se mueven, podemos ver cómo trabajan, de qué manera se le aparecían a las personas. Y vemos la primera manifestación del Espíritu Santo, la vemos allí en la creación, en Génesis 1, 2. El Espíritu Santo, creador también, junto con el Padre y con el Hijo. Vamos a Jueces, capítulo 3, versículo 10. Dice, y vino sobre él el Espíritu del Señor, o de Jehová, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. Aquí vemos que uno de los jueces, que creo que es Otoniel, venció a este rey porque vino sobre él el Espíritu del Señor. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Muy bien.
Miren este pasaje que también el Señor Jesucristo lo repite en el Nuevo Testamento, cuando entra a la sinagoga y declara que esta profecía se ha cumplido en él. El Espíritu de Jehová o de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido, ¿quién? Yahweh. Es decir, que el Espíritu de Yahweh es el mismo Yahweh. El Espíritu de Dios es el mismo Dios, pero en espíritu. En espíritu. ¿Listo? Para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Allí vemos también otra manifestación del Espíritu Santo, la cual el profeta nos da una gran información. Jueces 6:34. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Primera de Samuel 16, del 13 al 14. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y el Espíritu de Yahweh, o del Señor, o de Jehová, vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá, y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Aquí vemos que el Espíritu Santo, que se le llamaba el Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, se manifestó también de muchas formas y a través de personas, muchas personas. Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi boca. El Espíritu Santo también es creador junto con el Padre y el Hijo. Y eso lo dijo Job, en donde dice que el Espíritu del Señor me formó y su aliento me da vida. Eso lo dice Job. Eso lo dice Job, y lo vamos a ver exactamente dónde lo dice. Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Allí está claramente. Ahora vamos a ver Primera de Reyes 22:24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kena, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿Cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Ahí vemos esto también, donde el Espíritu Santo se manifiesta. Segunda de Reyes 2:16. Y le dijeron: He aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes, te rogamos que los dejes ir a buscar a tu Señor, tal vez el Espíritu de Jehová lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo: no los enviéis. Aquí vemos algo relacionado con el arrebatamiento, ¿no? Porque dice: tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado. Algo muy parecido a cuando Felipe bautizó al etíope. Dice que el Espíritu lo arrebató, y después se fue, lo encontraron por allá en Azoto, como a 5 kilómetros de ahí de donde estaba. Segunda de Reyes 2:16, ya lo leímos. Segunda de Crónicas 18:23. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kena, ya lo leímos también. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder de conocimiento, temor del Señor. Ezequiel 11:5. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo: di, así dice Jehová, así habéis hecho, así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos.
Ezequiel 37:1, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Mire esta experiencia que tiene Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor. Es decir, que el Espíritu Santo sacó su espíritu y lo llevó en visión al valle de huesos secos, que es una de las formas como Dios nos da visiones de Él. O sea, Él nos da visiones sacando nuestro espíritu por medio de su espíritu y nos lleva a donde Él quiere. ¿Listo? Muy bien. Lucas, no, estamos en el Antiguo Testamento. Segunda de Corintios, estamos en el Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos a ver otros pasajes en donde el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento. Solamente que en el Antiguo Testamento no se le llamaba Espíritu Santo, sino Espíritu de Jehová o Espíritu de Yahvé o del Señor. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver Salmos 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? David hablando. Isaías 32:15. Hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu desde lo alto, el desierto se convierte en campo fértil, sea considerado como bosque. Isaías 40:13. ¿Quién guió al espíritu de Jehová? ¿O fue consejero suyo y le enseñó? Allí está. Ezequiel 39:29. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahweh. Joel 2:28-29. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, vuestros jóvenes verán visiones, y sobre los siervos y siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Vamos a ver otras escrituras. Por ejemplo, Miqueas 3:8 dice: yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Muy bien. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él. Mire esto tan bonito. Aquí el Padre habla incluso del Hijo, porque es el mismo Dios, pero mire cómo lo expresa. Y me mirarán a mí, hablando Jehová, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, hablando de Yeshua, nuestro Mesías, a quien crucificaron, como quien se lamenta por un hijo único, porque Jesucristo es el Hijo único de Dios y el primogénito de Dios también. Muy bien. Segunda de Crónicas 15:1. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Números 24:2. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y finalmente, Jueces, en el caso de Sansón,
Vemos que también en Sansón se manifestó el Espíritu. En Sansón, esa fuerza le venía, era obviamente del Espíritu Santo. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces 14:19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de ropa a los que habían declarado el enigma. Ese es el Espíritu Santo. Jueces 14:6, ya lo vimos, es lo mismo. En Jueces vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en Sansón de distintas formas, de muy distintas formas, como la fuerza obviamente venía del Espíritu Santo. Obviamente. Listo, vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó en diferentes personas, de diferentes formas, en el Antiguo Testamento. Y este es el mismo Espíritu que también se manifiesta en el Nuevo Testamento. Es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, en su iglesia, en los que creemos que Yeshua es nuestro Mesías, que Jesús es el Cristo. Listo, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque solo tú eres santo y nos revelas estas verdades maravillosas. Te pedimos que humildemente llenes de gracia nuestro corazón, perdones nuestros pecados y nos hagas dignos de estar en tu presencia. Sabemos que cada día te fallamos, cada día te quedamos mal, pero tú eres misericordioso y bondadoso y nos das de tu aliento cada amanecer. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.